Dios les bendiga, hermanos. Agradecemos a Dios por este momento que nos da de poder estar juntos para poder meditar juntos la palabra. Y en esta tarde vamos a leer Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, verso 34, nada más. ¿Ya lo encontraron? Dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este pasaje parece un poco complicado, ¿verdad? Parece que nos preguntamos, ¿cómo puedo negarme y seguir a Cristo? ¿Cómo puede ser eso? Estamos tan acostumbrados a vivir un estilo de vida que cuando llegamos a este pasaje parece algo muy difícil. Y de hecho, enseñando a meditar a algunos hermanos, llegan a esa conclusión, ¿no? Es que lo que Dios me está pidiendo aquí, yo no lo puedo cumplir. Y no lo puedo hacer. Entonces, acordándome de eso, yo quise tomar este pasaje que dice aquí: y llamando a la gente, a sus discípulos, Jesús les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en este punto vamos a basar nuestro mensaje en esta noche, pero vamos a orar. Bendito Dios glorioso, en esta tarde ya, Señor, en esta noche, oramos, Padre, que tomes mi vida, Señor, y que seas tú, Padre, hablando a tu pueblo, Padre. Señor, que si algo yo no puedo compartir, Señor, que no está dentro de tu propósito, yo te ruego que tú lo quites de mi mente y que solamente comparta lo que tú quieres enseñar a tu pueblo, Señor. Padre, permite que esta palabra pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, Padre. Bendecimos tu glorioso nombre. Gracias, poderoso Señor. Amén. Bueno, les compartía eso, ¿no? Que muchas veces pensamos que este pasaje es muy difícil para que el creyente pueda seguir esta palabra. Pero vamos a leer desde el verso 31, capítulo 8. Dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús está haciendo el llamado no solamente a los discípulos, sino también, dice, a toda la gente, ¿verdad? Les hace ese llamado. ¿Quieren seguirme? ¿Quieren ser mis discípulos? ¿Qué tienen que hacer? Negarse y seguirme. Tomen esa cruz y síganme. Algo que podemos notar aquí en la transfiguración es de que en el verso 7 el Padre va a estar hablándole cuando fue la transfiguración. Bueno, dice que fueron al monte, en otros evangelios dice que fueron a orar, pero estando allá Jesús se transfiguró y nos relata, ¿no?, cómo fue su transfiguración. Pero dice en el verso 7 que se oye la voz del Padre. Dice: entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Primeramente vemos que dice que vino una nube y los cubre. En el Antiguo Testamento, los que hemos leído el Antiguo Testamento, habla de que la nube representa la divinidad de Dios,
la misma presencia de Dios. Eso representa la nube. De hecho, habla en Éxodo 19, habla de que Moisés, Dios le dice, me voy a presentar en una nube espesa para que el pueblo te crea que yo soy el que hablo. Eso dice Dios. O sea, respalda a su siervo, ¿no? ¿A través de qué? A través de esa nube. Esa presencia de Dios estaba en esa nube. Y aquí vemos que esa nube, que es la presencia de Dios, se presenta con Jesús. Y ahí estaban los discípulos. ¿Y qué pasa? Dice que los cubre, les hace sombra. Y dice que se oye, desde la nube se oye una voz que decía, este es mi Hijo amado. Dios está testificando, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Ese es mi Hijo amado. De hecho, hermanos, el capítulo 8, parte del capítulo 8 y el capítulo 9, en el capítulo 9 muchas veces Jesús va a estar hablando de su muerte, resurrección. Y de su resurrección. Y en el capítulo 12 también va a estar diciendo que las escrituras dicen que el Hijo del Hombre va a sufrir. Entonces, aquí vemos que Jesús también se está revelando, ¿no?, como ese Hijo del Hombre, como es el Mesías. Pero Dios el Padre está testificando que Él, Jesús, es su Hijo amado. Pero hace un mandato el Padre. A Él oí, dice el Padre. Este es mi Hijo amado, a Él oí. ¿Qué implica esto, hermanos? ¿Qué venía enseñando Jesús? Había dicho que el que lo quiera seguir, que tome su cruz y que lo siga. Que se niegue a sí mismo. Si el Padre está diciendo, a Él oíd, nos está diciendo entonces que tomemos esa cruz y que sigamos, que lo sigamos. Eso es lo que implica esto, a Él oíd. Y lo que Él estaba diciendo era esto, pero también en el verso 31 que leímos, Jesús está presentando como ese Jesús que venía y que iba a padecer mucho. Y que iba a ser entregado ante los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar a los 3 días. Entonces está diciendo Jesús que esta misma vida que Jesús va a enfrentar, ese sufrimiento que va a enfrentar, es lo que los discípulos también van a enfrentar. De hecho, por eso le regaña a Pedro. Y le dice, cuando le dice que cómo va a decir eso, ¿no?, que va a morir. Entonces le dicen, quítate de mí, Satanás. ¿Por qué no pones tu mira en las cosas de Dios, sino que tú pones tu mira en las cosas de los hombres? Porque Jesús sabía que este plan venía de Dios y que tenía que cumplir ese propósito. ¿Y Pedro qué está haciendo? Estorbando ese propósito de Dios. ¿Pero por qué hace esto Pedro? Si viene escuchando a Jesús. Mismo Jesús lo dice, ¿no? Porque su corazón está en las cosas de los hombres. Y cuando es la transfiguración, en el verso 5, dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él insiste, Pedro está insistiendo en permanecer en esa gloria, en esa experiencia que está viviendo. Anda con Jesús, come con Jesús, ve las maravillas que Jesús hace, escucha a Jesús, su enseñanza, todos se maravillaban. Entonces Pedro, al decir que quiere hacer unas enramadas, aquí dice que porque no sabía lo que hablaba. Pero hermanos, cuando nosotros a veces decimos cosas que no debemos de decir, ¿es por qué? Porque ahí estaba en nuestro corazón, es porque estábamos pensando en eso.
Entonces Pedro, mismo Jesús, dice: tu corazón, tú no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Él insiste en permanecer en esa gloria que está viviendo en ese momento, porque su corazón está en las cosas de este mundo, ¿no? En las cosas de los hombres. En el mismo capítulo 9, pero en el 31, por eso les decía que Jesús repite que va a resucitar, que estaba escrito que Él iba a padecer. Y aquí en el 31 otra vez Jesús vuelve a decir: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos, dice, no entendían esta palabra, tenían miedo de preguntarle. No había un entendimiento. Hermanos, vienen platicando de esto, Jesús viene presentándose, su padecimiento, su sufrimiento, pero ellos ¿en qué están pensando? No solamente es Pedro, son todos los discípulos. Pero mire en el 33, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros? ¿Qué es lo que decían ustedes en el camino? Dice. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ellos estaban discutiendo quién va a ser el mayor. ¿Por qué? Porque su mira estaba en las cosas de los hombres. No habían puesto su mirada en las cosas de Dios. Sí nos damos cuenta qué tremendo es esto. Pero también, hermanos, nosotros muchas veces pasa esto. La Biblia, la palabra nos revela una cosa y nosotros entendemos otra cosa, porque estamos tan familiarizados con este mundo que tenemos nuestra mente. Hay mucho mundo en nuestra mente y a veces distorsionamos la palabra, lo sacamos hasta fuera de contexto. Pero esta es la vida de los discípulos. Y algo que podemos ver es de que aunque no entendían, ellos estaban ahí. ¿Y Jesús qué hacía? Seguía enseñándoles. Quise tomar el verso 34. Dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto, hermano, no es obra del hombre. Nosotros, por nuestras fuerzas, no podemos tomar la cruz y seguir a Jesús. Es necesario que el Espíritu Santo venga a nuestra vida para que podamos cumplir con ese propósito de Dios. Sí, vamos a Ezequiel, capítulo 36. Nada más vamos a leer el verso 24 al 27, hermanos. Muy bien. Dice así: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiado de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esta promesa que está haciendo aquí Dios, para nosotros ya pasó, ¿verdad? Pero para ellos era a futuro, iba a suceder. Y dice que va a limpiar, dice, ¿verdad? Y que va a limpiar de toda inmundicia. Está prometiendo que va a tomar al pueblo y que va a hacer limpio este pueblo. Si fuéramos a Jeremías 31, ahí nos marca el pacto que también promete Dios. Y es un pacto donde dice que no va a ser un pacto igual al que hizo cuando salieron de Egipto, sino va a ser un pacto diferente.
En ese pacto que va a hacer Dios, va a poner su ley en nuestra mente, dice. Y que en nuestro corazón va a escribir esa ley. Y entonces dice que solamente así Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. De esa manera está hablando, en ese pasaje está hablando de ese pacto de Jesucristo. Esa sangre que Jesús pactó con esa sangre, y esa sangre fue la que vino y nos limpió. Esa sangre fue la que vino y nos quitó toda inmundicia, hermanos. Es aquí donde habla que esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Luego dice el 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Está diciendo Dios que va a quitar ese corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Que va a poner un espíritu nuevo. Que va a poner un corazón nuevo. Pero ¿para qué? ¿Para qué va a hacer eso Dios? Miren el verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mire qué privilegiados somos. ¿Qué dice Dios? Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y haré que anden en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dice que va a poner su espíritu en nosotros. Y dice que Él va a hacer que andemos en esos estatutos. Y no solamente que tengamos conocimiento intelectual de esos estatutos, sino que dice que lo pongamos por obra. Esto es lo que Dios está prometiendo. Y aquí los discípulos, hermanos, estamos viendo que dice Jesús, tomen su cruz y síganme. Y les decía al principio, parece un pasaje muy difícil, que no se puede cumplir. Pero ¿qué está diciendo Dios? Pongo mi espíritu dentro de ustedes y yo voy a hacer que cumplan mis mandamientos. Y ahora, si vamos a Hechos capítulo 1, vamos a ver también al pueblo. Vamos a Juan, hermanos. Juan capítulo 14, nada más unos cuantos versos por el tiempo. Vamos a ver cómo Jesús va otra vez a hacer ese recordatorio de ese Espíritu Santo que va a estar morando en nosotros y que nos va a enseñar las cosas, los estatutos, los mandamientos, la voluntad del Padre. Mire, en el verso 16, 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo, hermanos? Siempre. El Espíritu Santo dice que va a estar con nosotros siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué dice Jesús aquí? El Espíritu Santo va a morar en nosotros. Él va a estar con nosotros, lo vuelve a repetir. Y dice que Él va a estar siempre. No hoy sí, mañana no. Eso significa que podemos tomar la cruz de Cristo porque el Espíritu Santo nos ayuda a cumplir con ese propósito. Ahora dice en el 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Sí entendemos este pasaje? El Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Recordarnos lo que Jesús viene enseñando. Y hoy leímos muchas veces este pasaje. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Y qué nos va a enseñar el Espíritu Santo? Lo mismo dice, lo mismo.
Y esto quizás digamos nosotros es difícil, no se puede. Pero si vamos a la vida de los discípulos, hermanos, vamos a capítulo Hechos. Hechos, bueno, en el capítulo 1, nada más se los voy a relatar, habla de que Jesús, después de resucitado, se quedó 40 días con los discípulos, enseñándoles las cosas del reino, dice. Pero Jesús le dice, no se muevan de Jerusalén, quédense aquí para que reciban la promesa del Padre. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 vemos que son bautizados los discípulos. En el capítulo 3 vemos que hay la sanación de un cojo sana por medio de Pedro y de Juan. Dice que van al templo y que ahí se encuentran a un cojo de nacimiento, o sea, eso significa que todo el mundo conocía a ese ciego, a este cojo, y entonces dice que estos le dicen, no tenemos oro, porque el hombre los quedó viendo porque quería dinero, ¿no? Y Pedro y Juan le dicen, míranos a los ojos, y él lo queda viendo recibiendo algo. Pero bueno, luego ustedes en su casa lo leen. Pero entonces dice que Pedro le dice, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ese cojo se levanta. Pero en esto hay un gran problema. Por haber sanado a ese cojo, los discípulos comienzan a tener problemas. ¿Con quién? Con los religiosos. Y primeramente se enfrentan con una lucha interna, porque dice que estaba Juan, el cojo y Pedro, y dice que toda la gente, todo el pueblo, ponen su mirada en ellos. Y miren en el verso 2. El pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Dice que sorprendidos. En otra versión dice, corrieron a donde él estaba, le hicieron caravana, ¿no? Hechos, perdón, no di la cita, Hechos capítulo 3, verso 2. Le hicieron como caravana, ¿no? O sea, sanó un cojo, entonces se le amontonó todo el pueblo. Pero recordemos a Pedro y los discípulos que venían peleando en el camino. ¿Quién será el mayor? Pero miren la actitud de Pedro ahora que tiene el Espíritu Santo, ahora que ha entendido. Miren lo que hace en el 12, verso 12. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Aquí Pedro, no porque tenga el Espíritu Santo no se va a presentar la situación difícil, ¿verdad? Es una lucha interna esto. ¿Por qué? Anteriormente, ¿qué quería? Ser el mayor, ¿verdad? Y ahora aquí centra al pueblo. No pongan la mirada en nosotros. Nosotros no fuimos quienes sanó a este cojo. ¿Quién fue? Dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, quiso glorificar a su Hijo Jesús. Entonces fue que sanó a este hombre. Entonces ellos no toman un lugar que no les corresponde. ¿Sí nos damos cuenta? El cambio que hay ahora. Ya no están buscando gloria, ya no están buscando poder. ¿Por qué? ¿Qué dijimos que iba a ser el Espíritu Santo? Iba a revelar esa voluntad de Dios y para que lo lleváramos a la práctica. Pero Él nos iba a ayudar y es lo que está haciendo aquí.
Después en el capítulo 4, por esta situación, lo meten en la cárcel, los dejan una noche y hasta el otro día, en el capítulo 4, verso 6, dice: y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, miren lo que contesta: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Mire aquel Pedro, cómo está reaccionando hoy. Delante de las autoridades religiosas, él se para y dice: ustedes crucificaron a Jesucristo, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y en el verso 12 va a decir el motivo por el cual fue resucitado: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está presentando a Jesús como el Salvador. Y dice: no hay otro, por medio de nadie más se puede encontrar salvación. Sino que está presentando a ese Jesús crucificado. Ustedes lo crucificaron, pero Dios Padre lo resucitó de entre los muertos. Y en ese nombre es que este hombre es sanado. Y en ningún otro puede haber salvación. ¿Notamos la diferencia ahora teniendo el Espíritu Santo? Está cumpliendo con el propósito de Dios. Se está enfrentando con las autoridades religiosas, hermanos, que tenían poder. Son los que mataron a Jesús. Dicen en el 13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Dice: ¿de dónde salió Pedro y Juan cuando los llamó Jesús? Eran pescadores. Entonces la gente conocían que ellos no tenían conocimiento de la ley. No habían sido educados en escuelas rabínicas. Entonces, y viendo cómo ellos con denuedo, con valor, con decisión, sin tener miedo, ellos hablaban lo que era Jesucristo, lo que es y a qué vino a dar salvación. Entonces la gente reconocían que habían estado con Jesús. Recuerdan que siempre hemos tocado este punto que meditamos y decimos: Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él. Entonces, al reconocer la gente que los discípulos habían estado con Jesús, esto significa que los discípulos habían tenido intimidad con Jesús. Conocían quién era Jesús. Tenían conocimiento. Estuvieron con Él. Pero al momento que llega el Espíritu Santo, se les ha revelado todo, ¿sí? ¿Quién era realmente Jesús? Y es lo mismo que pasa en nuestra vida, hermanos. También es lo mismo. Es un proceso, vamos conociendo quién es Jesús. Y quizás a veces decimos como a mí les digo que me dijeron: esto que me habla la palabra está difícil. Si esto no me puedo negar a hacer esto, porque esto es algo que yo siempre lo hago. O sea, como que ponemos limitación en quién es Dios. Esto sí lo puede hacer el Espíritu Santo, esto no, esto sí, esto no. Pero aquí vemos que el Espíritu Santo está trabajando y está llevando a cabo la obra, ¿verdad? La obra de Jesucristo. Aquí en el capítulo 5, nada más vamos a tocar estos puntos, hermanos. El capítulo 5, bueno, los discípulos van a seguir siendo perseguidos.
Y dice que los meten en la cárcel. Y que ahí estando en la cárcel llega un ángel y los saca. Pero reciben un mandato. Les dice el ángel, tienen que irse al templo a anunciar al pueblo la palabra, ¿no? Y ellos tienen que ir. Pero entonces cuando llegan los que los acusaban, ya no encuentran a nadie en la cárcel, está cerrada la cárcel. Y ya no están ellos, ya el ángel los sacó, pero los mandó, vayan y prediquen. Entonces llega la noticia a estos hombres y les dicen, aquellos que estaban en la cárcel ahora están predicando en el templo. O sea, ellos no pararon de predicar. Ellos siguieron, aunque ya los habían metido a la cárcel, siguieron predicando. Entonces llegan y los llegan a traer del templo. Y en el capítulo 5, verso 29, y ahí los traen, les regañan, les dice que no les dijimos, que no enseñaran esas doctrinas. Y en el 29 dice, respondió Pedro y los apóstoles. Dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estaban seguros, ¿verdad?, de lo que habían creído. Y en el verso 32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces estos religiosos, oyendo eso, se enfurecieron, dice en el 33, y querían matarlos. ¿Qué dijo Jesús? Tomen mi cruz y síganme. Niéguense a sí mismos, significa van a ir hasta la muerte. Y ellos habían ya entendido ese mandato de Jesús. ¿Por qué? Dice, ya va a seguir hablando de que sale Gamaliel a la defensa de ellos. Gamaliel era un hombre respetado por todos, entonces le hacen caso y pues ya no los matan, ¿no? Pero él empieza a decir, a defenderlo, no hagamos eso, siempre han salido grupos, pero como no es de Dios, son dispersados y reducidos a nada, entonces esperemos que si no es de Dios, pues que se deshaga. Y no vayamos a estar atentando contra Dios, dice Gamaliel. Pero esto es obra de Dios también. En el 40, 5:40. Y convinieron con él. ¿Con quién? Con Gamaliel. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, o sea, los metieron en la cárcel, pero no solo eso, los azotaron, dice. Después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron, hermanos? Gozosos de haber sido retenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos habían sido azotados, habían sido intimidados de ya no predicar a Jesucristo. Pero ellos salieron gozosos, a pesar que habían sido azotados. Y no dejaron de predicar la palabra. Ellos están cumpliendo lo que Jesús dijo. Tome mi cruz y sígame. Niéguense a sí mismo. Pero lo pudieron hacer al principio, no entendían. ¿Cuándo entendieron? Cuando el Espíritu Santo viene a sus vidas. Y entonces es cuando empiezan a caminar en ese camino y no les importaba nada. Se sentían gozosos de ser mártires por causa de Jesucristo. Y yo les decía al principio, a veces el pasaje de Marcos, toma tu cruz y sígueme, es difícil. Pero sí, es difícil si lo vemos a nuestros ojos carnales. Pero si vemos cómo obra el Espíritu Santo, hermanos, no es difícil. Podemos hacerlo si Dios nos está mandando. Cuando nosotros vayamos a la palabra y Dios nos enseñe una área de nuestra vida en la cual hay que hacer un cambio, tenemos que tomar atención. Porque si estamos meditando, hermanos, eres el Espíritu Santo que está hablando en nuestra vida. Y nos está diciendo que corrijamos esas áreas de nuestra vida.
Entonces, eso es negarme a mí misma y seguir a Cristo. Tenemos el Espíritu Santo, disfrutamos del Espíritu Santo. Y es algo hermoso que la promesa que el Padre hizo, que Dios hizo. Voy a poner mi espíritu en ustedes y voy a cambiar el corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne. Les voy a dar un nuevo espíritu. ¿Y todo esto para qué? Para que cumplan con el propósito de Dios, para que hagan la obra de Dios. Eso es lo que nos enseña ahora la palabra, hermanos. Y bueno, yo creo que ahora hemos entendido, hermanos. Cuando meditemos la palabra no vamos a decir, esto sí voy a cumplir y esto no. No podemos decir así. Si vamos a la palabra vamos a cumplir lo que Dios nos está mostrando que hagamos. Y bueno, yo quiero dejarles, hermanos, con este pensamiento, porque no nos vayamos a encontrar como los discípulos, ¿no? Sin entendimiento. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Fue una promesa que Jesús le hizo a los discípulos. Nosotros somos sus discípulos. Y dijo que iba a enviar al Espíritu Santo. ¿Creemos esto, hermanos? Si lo creemos, podemos salir adelante en esa circunstancia en la cual a veces nos cuesta tanto dejarlo. Lo podemos hacer. No nosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a orar. Bendito Señor mi Dios, en esta tarde, Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas, Padre bendito, a depender de tu Espíritu Santo y a no tener miedo, Señor, a hacer las cosas que tú nos mandas, sino aplicar esa palabra en nuestra vida, Padre, porque para eso tú pusiste el Espíritu Santo en nuestra vida, para que podamos cumplir con tu palabra, para que podamos cumplir con tu propósito, al igual que tú cumpliste, Señor Jesucristo, en venir a este mundo, a dejar tu gloria y venirte a ser humano, a humillarte a tal grado de hacerte igual que nosotros, y todo por cumplir con el propósito del Padre. Nosotros también queremos cumplir el propósito del Padre, pero por favor, Espíritu Santo, ayúdanos. Así como dice Romanos capítulo 8, que el Espíritu Santo está rogando para que nuestra oración esté conforme a la voluntad del Padre. Así queremos que lo hagas de hoy en adelante en nuestra vida. Ruega, porque si estamos haciendo las cosas mal, y no nos dejes, Padre, por favor ayúdanos, te necesitamos. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.